lugar, por favor. ¿Alguno de ustedes recuerda que hace mucho tiempo, dentro de los cultos en la iglesia, se daban espacios para testimonios? ¿Alguien recuerda esto? Y escuchábamos testimonios de personas de cómo habían tenido un encuentro con Cristo, cómo era antes y después. Y se notaba una gran diferencia. Quienes escuchábamos estos testimonios dentro de la iglesia, era como el certificado de autenticidad de la fe cristiana. Porque uno decía, no, yo no tuve ese testimonio. Yo como que, ¿quién sabe si Dios me habrá llamado a mí? Y uno iba incluso a las librerías y encontraba casetes con testimonios de algunos personajes o algunos creyentes muy conocidos, y se utilizaban para compartirlo, regalárselo a alguien, y era una forma de evangelización. Si recordamos o si usted se acuerda de los primeros testimonios, y de los que estaba siempre ahí en la librería, el de Paulino Bernal. ¿Alguien escuchó el de Paulino Bernal? No, estoy más viejo que ustedes entonces. No, y luego salió el de la esposa de Paulino Bernal. Después el de Stanislao Marino, José Holguín, ¿se acuerdan de Corre Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal? Eran testimonios que servían para evangelizar todo lo que Dios podía hacer en la vida de una persona. Era una crisis para todos aquellos que no tenían un testimonio de esa naturaleza, porque cuando se les preguntaba, ¿y cuál es tu testimonio? O sea, yo no sé si ustedes tengan un testimonio, pero cuando yo entré al seminario nos preguntaban, a ver, ¿cuál fue tu testimonio de conversión? ¿De testimonio de conversión? No sabíamos cómo qué platicar, porque sí había el caso de el que dejó las drogas, o el que ya estaba su familia deshecha y la levantó, de una enfermedad incurable, salió del satanismo, o se salió del ateísmo, algo que era una gran transformación y una evidencia de que era uno verdaderamente cristiano. Pero también hablando de los cambios, afuera también hay cambios, no solamente en el ámbito cristiano, porque las librerías, y no se diga las redes sociales, tienen mucha información acerca de los cambios que puede una persona experimentar. Títulos, ¿no? Por ejemplo, cambia tu vida en 30 días, modifica tus hábitos en 21 días. Consigue el éxito con esta metodología. Cambios. Y aunque a veces estos se convierten en bestsellers, claro, vivimos en una generación que promueve mucho el cambio. Yo creo que si analizamos a la luz de la historia de la humanidad, nunca se han producido tantos métodos para que la gente cambie. Hoy podemos hablar de la psicología, pero no nada más de la psicología. Ya está la neurociencia, la pedagogía, la sociología, el coaching, la PNL, la hipnosis y hasta la ayahuasca. ¿Conocen la ayahuasca alguno de ustedes? No voy a preguntar si lo han probado porque esto se graba y vayan a pensar que, pues, ¿dónde estaba? ¿En el templo o en AA? ¿No? Pero resulta que la droga ahora se utiliza como un medio para que la persona sea mejor. Quienes han asistido a estas terapias de ayahuasca, uno toma esta droga porque la droga es como una madre que te regaña y te dice que has hecho mal y te ayuda a cambiar. Ahora resulta. Y aunque debemos reconocer que estos métodos logran cambios, el problema es que carecen obviamente de un punto de referencia hacia dónde vas a cambiar, hacia dónde quieres cambiar. Porque simplemente una persona tiene una inconformidad con su forma de ser. Ya no aguanto mi forma de ser, voy a cambiar esto. Lo cambio, pero solo dejo de hacer aquello de lo que yo estoy inconforme. Pero no hay un parámetro hacia el cual volcarnos y mirar para decir, este es el modelo del hombre. Este es, como dijo Jesús, mi hijo amado, a él oíd. No hay un modelo, esto es en el mundo.
Podríamos decir que una persona cambia superficialmente, pero no de raíz. Puede cambiar su conducta, pero no puede cambiar su corazón. Estos son cambios parciales, temporales, superficiales, porque es fruto del esfuerzo humano. Así que a pesar de estos cambios alcanzados, también podemos reconocer que no es fácil cambiar. No podemos cambiar desde la raíz o desde el corazón por nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta una y otra vez que no podemos cambiar por nosotros mismos. Porque tal vez de nosotros ha salido una palabra de necesidad de cambio. Ya voy a cambiar, ahora sí ya voy a estudiar, ahora sí ya voy a leer, ahora sí ya voy a controlar mi mal carácter, o ya no voy a responder de esa manera, o ya voy a dejar esta adicción o este pecado, o tal vez ya voy a afirmar mi compromiso con Dios. Pero pasan los días y nos damos cuenta que regresamos a los mismos patrones de forma de pensar, de forma de interpretar la vida, de forma de hablar, de forma de sentir, de forma de actuar. Llegamos a ese punto porque estamos mirando al hombre. Si nosotros queremos realmente cambiar, o sea, veamos el título que tenemos para el día de hoy. ¿No está puesto? ¿No, verdad? ¿No? Por eso digo, no está puesto, no está puesto, no está puesto. Ajá. Pero estamos hablando del cambio. El título es La santificación como un medio de transformación. La santificación como un medio de transformación. Aquel que dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, y es Jesucristo en Apocalipsis 21:5. Así que, hermanos, cuando nosotros como creyentes somos conscientes de que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, cuando somos sinceros y evaluamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, de ser, etcétera. ¿Y está bien o me regreso? ¿Sí? Empezamos a tener una lucha interna. Esta lucha interna es una lucha espiritual, pero también es una lucha moral. Porque si leemos el capítulo 7, que es uno antes del que acabamos de leer hace un momento, Pablo está hablando de esa lucha y de esa naturaleza y termina diciendo, todo lo bueno que yo quisiera hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero. Eso es lo que hago. Es decir, nosotros conocemos esto. Sabemos de qué se trata. La lucha interna entre inclinarnos a la derecha o inclinarnos a la izquierda, inclinarnos a la obediencia o inclinarnos a la desobediencia. Y vean de quién estamos hablando. Pablo, hermanos, que si revisamos en el Nuevo Testamento, creo que no existe, claro, está el Gadareno y la Samaritana, pero creo, hermanos, que no existe un testimonio como que dijéramos, vamos a escuchar, hoy, hermanos, miren, pues, vamos a escuchar al hermano Pablo, que nos va a contar su testimonio. ¡Qué testimoniazo! ¡Qué testimoniazo el del apóstol Pablo! O sea, Dios cómo lo cambia, cómo lo cega, cómo lo tumba del caballo, cómo le habla, cómo lo transforma y cómo le dice, tú vas a llevar mi nombre hasta estas esferas. Sin embargo, él dice, con todo y ese testimonio, yo tengo luchas internas. Y no las esconde. Él necesitaba cambios como creo que todos necesitamos cambios. Pablo también dijo en el capítulo 7, y esta es la lucha, y termino haciendo lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo miserable de mí, de este cuerpo de muerte? Esa es la realidad.
de un creyente honesto o de un creyente sincero. Luchamos con algo. Necesitamos cambios. Pero al llegar al capítulo 8, entonces Pablo comienza con una palabra. Sí, todo el capítulo 7 es esa realidad, es ese dolor, es esa frustración. Y ahora inicia en el versículo 1, ahora pues. Es un cambio de transición. Sí, porque en este capítulo 8, Pablo dice que la presencia del Espíritu Santo es el que hace en nosotros los cambios. Y esta realidad, hermanos, cambia todo, cambia todo. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir en relación al tema de cambiar. O cambiamos nosotros, no vamos a poder. O nos cambia el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que a esto se le llama la santificación. La vida cristiana, hermanos, no consiste simplemente en imitar a Cristo de forma superficial, sino que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para transformarnos progresivamente conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aquí encontramos en estas palabras, hermanos, el Evangelio, el corazón del Evangelio, que no es el hombre, es el Espíritu Santo. Y creo, hermanos, que al hablar de la santificación, muchos no alcanzan a comprender la santificación. Porque para muchos la santificación es portarte bien. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Porque, como dije hace un momento, esta es la esencia del Evangelio, de que no es por el hombre, sino es por Dios los cambios que vienen en la vida. No se trata del cambio de los hábitos, no se trata de mejorar, porque esto lo hace pues la psicología o lo hace el coach, lo que nos ofrece esta sociedad. Pero esta parte del cambio del corazón y de la raíz solamente vienen a través del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué hablar de este tema hoy aquí? Estamos en medio de una campaña que es una vida con propósito. Y estamos en una etapa donde somos llamados por Dios para ser transformados conforme al carácter de Cristo. Sí, fuimos llamados para adorar a Dios, fuimos llamados para ser parte de la familia de Dios, pero también fuimos llamados para estar en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es la santificación. Pero os quiero señalar, hermanos, el problema que yo veo aquí entre nosotros. Hay una influencia muy grande de un humanismo que ha entrado a la iglesia, ha entrado a la teología y se ha filtrado de tal manera que podemos hacer de lado la gracia de Dios y centrarnos en los esfuerzos humanos para producir cambios en nosotros. No puede haber una versión más falsa. Lo vemos en el Evangelio. Cuando los fariseos, decía Jesús, ustedes están solo limpios por fuera, pero por dentro son como tumbas blanqueadas, por fuera muy bonitas, pero por dentro sí está lo descompuesto. Esa es una versión muy falsa y muy equivocada, hermanos, y no podemos ser omisos a esta realidad. Y particularmente, hermanos, yo me he dado cuenta que muchos de ustedes tienen ideas
como estas. Y si no somos claros en señalar lo que dice el Evangelio, estas ideas, hermanos, nos hacen daño porque nos alejan del Evangelio, nos alejan de Cristo, nos alejan de la Biblia, nos alejan de la doctrina y simplemente, hermanos, vamos a terminar como los fariseos. Pensando en lo exterior, sin ser conscientes, hermanos, que la santificación es el proceso del Espíritu Santo para trabajar en nosotros, formándonos a la imagen de Cristo. ¿Soy claro, hermanos? No me vean feo. Capítulo 8, hermanos, de Romanos. Menciono nuevamente el título, es La santificación como un medio de transformación. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carta de los Romanos, hermanos, tiene sus particularidades. Número uno es que el apóstol Pablo no fundó esta iglesia. Pero Pablo sabía del testimonio de esta iglesia y les envió una hermosa carta que se conoce, hermanos, como la carta más completa que anuncia de manera más completa el Evangelio. Muchas cosas acerca del Evangelio no las entenderíamos sin la carta a los Romanos, porque describe progresivamente la vida de fe y la vida de cómo Dios actúa en nosotros a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida. Pero lo que deja bien en claro, hermanos, al confrontar el capítulo 7 con este capítulo 8, es que la santificación nunca va a ser el resultado de una fuerza de voluntad, sino de la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y Pablo desea, hermanos, que la iglesia comprenda que la vida cristiana no consiste en recibir solamente el perdón de Dios, sino de una transformación por el Espíritu Santo, formando nuestro carácter al carácter de Jesucristo. La santificación, entonces, no es un esfuerzo del creyente por parecerse a Cristo, es la obra progresiva del Espíritu Santo formando en el creyente la imagen de Cristo. Y no tenemos que desesperarnos, porque este trabajo es de Dios. Porque dice Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que veamos, hermanos, cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de la santificación. Hace 8 días escuchábamos el orden de la salvación o el ordo saluti, que es el orden de la salvación. ¿Se acuerdan del primer paso? Menos la hermana, que ella nos lo predicó. ¿Cuál es el primer paso en este orden de la salvación? Ni se volteen a ver de que sóplame porque el otro está igual. La predestinación, que sería como la elección eterna. Muy bien. Después de que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, luego ¿qué sigue? Antes del llamamiento. No. A ver. A ver, hermana, ya léenoslas pues. ¿Cuáles son? Elección, llamamiento, regeneración, justificación, adopción, santificación y glorificación. Ok, ¿se dan cuenta hasta dónde está la santificación? ¿Hasta dónde? Casi al final. Casi al final. Prácticamente en esta vida es la última etapa. Ya la glorificación es cuando estamos en la presencia de Dios. ¿De dónde parte entonces, hermanos, la santificación? ¿Cuál que estaría antes de la santificación? La adopción y antes. Ok. Hermanos, en primer lugar, la santificación comienza a partir de la justificación y de la adopción.
la santificación no comienza con la culpa. Es decir, que Dios dijera, bueno, ya te salvé, ya te adopté, pero mira nada más cómo vienes. Mira nada más cómo hablas. Mira nada más cómo sientes. Mira nada más cómo piensas. Y mira esos pecados que traes ahí colgando. Te voy a santificar. No. No parte del pecado, ni parte de la culpa. Parte de la justificación. Ahora, hermanos, dice el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, después de todo lo que ya se dijo en el capítulo 7, que estamos perdidos porque estamos inclinados a una naturaleza pecaminosa, entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra condenación, que está relacionado con la culpa, no significa solamente un sentimiento. Pablo utiliza un término en el griego, en el original, donde describe a un veredicto judicial de condena pronunciada por un juez competente. Hermanos, estas palabras nos remiten al tribunal de Dios. En otras palabras, todos vamos a enfrentarnos ante el tribunal de Dios. Así dice la Biblia. Y dice la Biblia que serán abiertos unos libros. ¿Qué libros? En los libros de donde están nuestras obras. Y después habrá otro libro. ¿Cuál es ese otro libro? Donde estamos inscritos. Y entonces ahí vamos a buscar, se va a buscar el nombre. Y ahí van a estar todas las obras de lo que hicimos. Hay himnos que nos hablan de la experiencia, claro, muy hipotética, pero a partir de la Biblia, de cómo nos vamos a presentar delante de Dios cuando nos diga, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste el otro, y más, y síguele. No, aquí hay otro tomo, y saca otro tomo, otro libro, y acá hay otro, y acá, y ya es digital, y ya hay mucho. Hermanos, nosotros, los que estamos en Cristo, no tenemos condenación. Quiere decir que para nosotros no habrá un castigo. Y hermanos, esa ausencia de castigo no es porque somos buenos, sino porque Cristo en la cruz pagó absolutamente la deuda completa de todos nuestros pecados y de toda nuestra vida. Cristo pagó en la cruz. Veamos un poquito acerca de la culpa del Antiguo Testamento. Dice Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios le había dicho en Génesis capítulo 3 a Adán, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, vas a morir. ¿Comieron? Y murieron. Miren cómo cuando aparece la ley en Éxodo, se registra en Números capítulo 15, del 32 al 36, el asesinato de una persona por violar el día de reposo. ¿Cómo lo estaba violando el día de reposo? Se fue al mundial, se fue a un toquín. ¿Cómo lo estaba violando? ¿Cómo? ¿Sanando? No, ese era Jesús. Estaba juntando leña para llevar a su casa. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. En Deuteronomio 22:22 también se menciona, y en Levítico 20:10, que una persona
que fuese encontrada en adulterio, morían. ¿Y cómo morían? Apedreados. Ahora pues dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación. Y miren, hermanos, aquí podríamos hablar acerca de la justificación, si me permiten. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? La justificación, según el Catecismo de Westminster en su pregunta 33, dice que la justificación es un acto de gracia gratuita de Dios, mediante el cual Él perdona todos nuestros pecados. Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Imputada quiere decir que nos la pasa. Y recibida únicamente por fe. Nada tiene que ver con nuestras obras, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con las obras de Cristo. Y ante Dios nosotros somos justos. Eso es la justificación. Vamos adelante, dice, porque utiliza aquí una frase el apóstol Pablo. No hay condenación, hermanos, no significa que no haya una ausencia de batalla o de lucha, porque estoy de acuerdo, hermanos, seguramente pues ya si entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Esto es el Evangelio. Todos nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo. ¿Por qué hay una batalla entonces en nuestro interior si ya somos justificados? Pablo, hermanos, va a utilizar una palabra que es la palabra ley, que es un principio de poder. Porque, hermanos, para irnos adelantando, la lucha que experimentamos allá dentro de nosotros ni siquiera es nuestra. Dice la Biblia que hay dos fuerzas, dice el apóstol Pablo, y es que yo veo que hay dos fuerzas en mí, que están luchando y que se oponen. ¿Quiénes son esas fuerzas? Son dos gobiernos. Es el gobierno de la carne, que es el gobierno de la ley, que es el gobierno de la naturaleza caída, que es el gobierno del pecado, y está el gobierno del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quiénes son los que están peleando? ¿Quién? Pues estas dos, exactamente, el Espíritu de Dios, con el gobierno de la carne, con esa naturaleza. Pero no está peleando como nosotros nos lo imaginamos. Porque nosotros nos imaginamos como que Dios dice, pórtate bien. Y viene la carne y dice, pórtate mal. Y entonces empieza la lucha, que sí, que no, que sí, que no. No, hermanos, así no es. Según la Biblia, son estas dos fuerzas las que se están oponiendo entre sí. Claro, nosotros quedamos en medio porque somos la persona en proceso. Pero el Espíritu Santo está transformándonos. Y una manera de quererlo entender nos hace, hermanos, de desvirtuarnos o malentender cómo se lleva a cabo este proceso, pero no es una lucha de nosotros, es una lucha entre estos dos gobiernos. Aunque somos creyentes,
Aunque estamos en el Evangelio, aunque somos justificados, uno se puede preguntar, ¿por qué todavía me enojo cuando alguien me dice algo que no me gusta? ¿Alguien es así? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Por qué todavía me cuesta trabajo perdonar? ¿A alguien todavía le cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué vivo comparándome con otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué una crítica negativa que alguien me haga hace que me sienta mal durante días? ¿Por qué necesito constantemente la aprobación de los demás? ¿Por qué tengo un problema de carácter? Entonces, hermanos, si lo vamos entendiendo, Pablo diría, tranquilo, tú no tienes un problema de conducta. ¿Tú de qué tienes un problema? A ver, venga. ¿De qué? ¿De qué? Sí, pero ¿cuál sería entonces el problema de la persona? Tienes un problema de quién gobierna tu corazón. Tienes un problema de gobierno, de raíz, porque lo que produce estas reacciones no solamente son los hábitos, como pudiéramos verlo desde una forma social o psicológica, es un corazón que intenta vivir bajo los principios de esa vieja naturaleza que es el pecado. Y esto es lo que veníamos mencionando, por lo menos en el sermón anterior de Mateo 15. Cuando alguien nos ofende, primero interpretamos esa ofensa o esa palabra. Cuando fracasamos, también hacemos una interpretación. Cuando recibimos una crítica, también interpretamos. Y esa interpretación de lo que es la vida y todo lo que pasa a nuestro alrededor, será el resultado, dependerá de quién gobierna nuestro corazón. Pero que el Espíritu Santo dirija nuestra vida de una manera completa o no es un asunto de nosotros. ¿Cómo qué podríamos contribuir para que el Espíritu Santo se apure? Porque yo traigo un mal hábito o traigo un mal carácter y ya nadie me aguanta y alguien me va a decir, ¿sabes qué? Ponte a orar más, o lee más la Biblia. Hermanos, díganme ustedes en la práctica, ¿yo qué puedo contribuir para que el Espíritu Santo se apure en ese proceso que está haciendo en mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Repítanlo. Nada. No puedo hacer nada porque esto es del Espíritu Santo. Si la santificación fuera un proceso mío, me hago a lo mejor ermitaño o me hago un monje o me hago lo que sea para tratar de compensar con buenas acciones y acelerar mi proceso de mejora. No se puede, no se puede, no se puede. Porque si la carne, hermanos, nos gobierna, vamos a interpretar desde el orgullo, desde el temor, desde la autosuficiencia. Pero hace un momento que yo mencioné, pues ¿cuántos necesitamos cambiar? Pues sí, muchos. Y yo les diría, hermanos, miren ustedes, tranquilos, porque esto es una obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que gobierna y solamente es para comprenderlo, vamos a aprender a interpretar nuestras circunstancias desde la verdad de Dios. El Espíritu Santo entonces comienza cambiando el control y el gobierno de ese corazón. Así comienza, hermanos, la santidad o la santificación. Y esto nos explica por qué como creyentes que hemos recibido vida en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero todavía, hermanos, aunque pues vivimos la vida, la seguimos viviendo conforme los criterios, como si no tuviésemos a Dios. Aprendizajes sociales, aprendizajes culturales, aprendizajes de nuestros padres o de todo esto que nos ha ofrecido nuestra sociedad. Y así venimos, y venimos a la iglesia y todo. Pero digamos que en el plano meramente espiritual hemos sido justificados, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero todavía como en la parte física no se nota. En la parte moral no se nota. Y no se nota, hermanos, porque tenemos que aprender
y esto lo hace el Espíritu Santo de muchas maneras, a guiarnos por la palabra, porque aunque tenemos la Biblia y tenemos 2 Biblias y tal vez 3 Biblias en casa, no dirige nuestra vida. Nuestra vida sigue siendo dirigida por el mundo. ¿Qué es la santificación? Rápidamente, hermanos. La santificación, según la pregunta 35 del Catecismo Menor de Westminster, dice que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios. Mediante ella somos renovados en la totalidad de nuestro ser según a la imagen divina, siendo capacitados cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Evangelio, hermanos, consiste en que el Espíritu Santo reproduzca progresivamente el carácter de Cristo en nosotros. La santidad, escúchenlo, hermanos, la santidad no comienza cuando comenzamos a cambiar nuestra conducta. Comienza cuando el Espíritu Santo cambia el gobierno del corazón. A esto se le llama la santificación. Entonces, santificarme no es portarme mejor, no. La santificación es que el Espíritu Santo está trabajando en ti para que seas a la imagen de Cristo. ¿Esto queda claro, hermanos? Pero vayamos entonces un paso adelante. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Porque los romanos, que recibe esta carta, ellos eran tanto judíos como cristianos, pero tenían este conflicto, como hoy tenemos este conflicto. Hay creyentes que le dan mucho peso al comportamiento y a las obras, y hay quienes le dan el peso al Evangelio de la gracia. Sí, y esa lucha también la experimentamos en nuestro interior. ¿Cómo lo hace? Hay una canción muy bonita y muy práctica de Alex Campos que se llama Al taller del maestro vengo. Si ustedes ya escucharon esta canción, sabrán que es una canción que pega. Y que pega y que uno se puede visualizar siendo tratado por Dios. Esa canción, según el testimonio de Alex Campos, fue el resultado de casi 1 año sin levantarse de la cama por un accidente que él tuvo en su moto. Pero él entendió que él era tan orgulloso, tan altivo, que el Señor trabajó con él de esta manera. Entonces, cuando escuchamos esa canción, ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. No podía, el hombre estaba... ¿Qué más? Síguele y luego ¿qué sigue? Al taller del maestro vengo, pues tú me curarás. Sí, pero la forma en que Dios nos cura es transformándonos. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Voy a explicar esto, hermanos, con todo el cuidado para no dejar una idea equivocada. La palabra que se utiliza para pensar no es solo un pensamiento ocasional. Habla de la estructura en cómo nosotros pensamos de la vida. ¿Sí? Sí. Si yo estoy viendo un partido, el partido del Mundial, y digo, ay, esa no fue falta. Bueno, ya estoy viendo otro partido y voy a decir lo mismo. Esa no fue falta, porque ese es mi patrón de pensamiento. Y como decíamos hace rato, a veces nos dicen algo que no nos gusta, pero si viene otra persona y nos vuelve a decir algo que no nos gusta, vamos a reaccionar igual. Son patrones mentales.
Los patrones mentales son más difíciles de quitar cuando hablamos de modificar un pensamiento, porque son patrones. Todavía una persona que se aferra, no, que sí, que no, le muestra a uno y dice, bueno, sí, pero no va a cambiar, nada más esa fue la única concesión, ya él va a seguir pensando igual. Los patrones de pensamiento es de lo que nos habla este pasaje. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne o interpretan la vida desde las cosas de la carne. Mentalidad, forma de pensamiento, orientación del corazón y de la mente. Hermanos, esto nos lleva a pensar en lo siguiente. En el modelo bíblico solamente hay dos formas de pensar. O desde el espíritu o desde la carne. Desde el creyente o desde el incrédulo. Estas dos formas de pensar obviamente nos llevan en direcciones totalmente opuestas y diferentes. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que la primera forma en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros es que comienza a cambiar nuestra forma de interpretar las cosas. Pero yo dije hace un momento que esta es la parte que más trabajo nos cuesta, porque a esto le llamamos personalidad. Es mi forma de ser, es mi forma de pensar, y defendemos esa postura porque pensamos que si lo soltamos, ¿qué va a pasar de nosotros? Ya cambiaríamos o lo hemos dejado, sería tanto así como dejar de irle a la América para irle a las Chivas. O dejar de ser el ateo para ir a creer en Dios, o salir del catolicismo e ir al protestantismo. Son pensamientos muy fuertes. Pero lo que hace, hermanos, entonces el Espíritu Santo es que Él cambia nuestra forma de pensar. Y si ahí tenemos conflicto porque no podemos entender a la manera de Dios, podemos alinearnos cuando oramos. Porque en la oración podemos enfocarnos en los cambios. Gracias, Espíritu Santo, por los cambios que estás haciendo en mí. Tal vez no son los cambios que yo quiero, o que yo esperaría, o que espera mi mamá, o que espera mi marido, o espera mi esposa, o me espera mi jefe, o mis vecinos, o los hermanos del templo. Pero yo confío en que tu obra es perfecta en mí. Si nosotros nos centramos en nuestras malas acciones o nuestros malos pensamientos y le decimos, Dios, cámbiame este mal pensamiento. O sea, imagínense, no sé si les ha tocado, ¿no? Esas veces que vas manejando y alguien va junto a ti y cuidado, ahí hay un bache. Sí, ya lo vi. Oye, ahí hay un hoyo. Sí, ya lo vi. Oye, ¿quién va manejando? ¿Tú o yo? ¿Les ha pasado así? Y ahora uno dice, uy, qué genio, uno que te quiere ayudar. No me ayudes, yo estoy manejando. Hermanos, cada vez que vamos con Dios y le decimos, Dios, arréglame esto. O sea, Él dice, ¿quién está interesado en tus cambios? O sea, tú vienes ahorita porque alguien te lo dijo. Ese está más interesado que tú. Pero aquí el interés lo llevo yo. El Espíritu Santo lleva el cambio de nosotros. Y hermanos, tal vez nos vemos y no, a este le falta mucho. No, este ya se ve como hasta areola le está saliendo. Ay, este. Pero hermanos, esto es meramente humano. Y calificar la santidad a partir de las obras es como decirle a Dios, o sea, tú no le echas ganas, Dios. Espíritu Santo, tú no estás haciendo bien tu chamba. Te voy a ayudar un poco. ¿Será eso posible, hermanos? Pues muchos vivimos así. La carne dice, yo decido, yo controlo, yo sé lo que me conviene, yo soy suficiente. Pero el Espíritu Santo dice, Señor, enséñame, guíame, corrígeme, hazme tu voluntad. Recordemos, hermanos, que esa batalla interna entre el Espíritu y la carne no es en nuestro espíritu. No, es entre el Espíritu de Dios y la carne.
ocurre en estas dos formas completamente distintas para gobernar nuestra vida. Vamos a pensar en Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón, él decía que él era el bueno. Y yo ahorita los rompo, los lazos y las cadenas. Y él era muy bueno. Pero llegó a confiar más en él. ¿Y qué le pasó? Perdió el cabello, sí. Se lo llevaron preso. Se burlaban de él. Y en el último momento de su vida dijo: Señor, ahora sí, ya dame tú de tu fuerza, ya dame fuerza. Quiero terminar, aunque muera yo. Y él termina reconociendo que la fuerza viene de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se la dio. Pensemos en Nabucodonosor. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Como lo describe Daniel, Nabucodonosor sale y ve la gloria de su gobierno, de su imperio, y dice: Nabucodonosor, con mayúsculas negritas, así resaltadas, todo lo que yo he hecho. Y en ese momento el Señor, ¡prax! ¿Hasta dónde lo bajó? Hasta comportarse como una bestia de campo y comer hierba con pezuñas, con uñas como pezuñas y su cabello, etcétera. Él estuvo hasta, y él lo dice, hasta que reconocí, Dios me dio la luz para ver que es Dios, no es el hombre. Otro, ustedes se acordarán del propio Herodes. Dice la historia, y voy a pegarme más a la historia que a la Biblia, porque tiene un poco más de información al respecto. Flavio Josefo, historiador judío, narra este evento y dice que efectivamente los de Tiro y Sidón vinieron a pedirle una audiencia. Y él se levanta porque él tenía conflictos con ellos, y entonces dice que se puso sus ropas reales, plateadas, y les arengó. Pues según la historia y según Flavio Josefo, no solamente era un gran arquitecto Herodes, sino que además era un gran orador. Y entonces comenzó a dar un discurso que la gente se emocionó tanto que dijo: este hombre no habla como hombre, este no es hombre, este es un Dios. Y aquel, sí. Y dice la historia que cayó enfermo y no se levantó. Mismo Pablo, hermanos, con todo lo que Dios permitía que se hiciera a través de él. O sea, Pablo oraba por los enfermos. O Pablo, que se murió, lo movía y se levantaba. Pablo, hermanos, era muy, pero muy poderoso en ese sentido. Pero tenía sus debilidades. Y vino y le dijo al Señor: sáname. Y Dios le dijo: no. Sáname, no. ¿Por qué? Porque eres muy fuerte y necesito que tú seas débil, que dependas de mí. No es por ti, no es tu fuerza. Hermanos, y esto es un eco para todos los cristianos que queremos ser perfectos, pero esta es una obra del Señor. Si cambia nuestro pensamiento, hermanos, pues claro, empezamos a interpretar todo. Lo que vivimos ahora tiene un propósito. La corrección ya deja de ser una humillación y ahora se convierte en una expresión de amor de Dios. El éxito deja de ser un alimento para el orgullo y se convierte en una forma de gratitud a Dios. El fracaso deja de definir nuestra identidad, pero ahora nos recuerda que nuestra aceptación solamente descansa en Cristo. Hermanos, necesitamos saber que Dios, a través de su palabra, busca transformar nuestro pensamiento. Esto es la santificación. También nos da de su Espíritu Santo. También nos enseña a depender de Dios. Así es como nos santifica. Hoy es que a mi vida están llegando muchos problemas, muchas necesidades y muchas carencias. El creyente, vamos a decirlo, el creyente carnal, tal vez se desespera, se asusta y no quisiera que esto pasara. El creyente dice: bueno, pues esto ha de tener un propósito, por algo viene esto. Pero vamos a ver la mano de Dios en medio de todo este problema.
Para terminar, hermanos, y ya porque ya me voy, ahorita voy a salir. Si no, no la seguíamos, ¿eh? ¿Cómo sabemos de que el Espíritu Santo realmente está formando el carácter de Cristo en nosotros? Porque es una pregunta. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez, ¿seré verdaderamente salvo? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿será que tengo al Espíritu Santo? Y si mi fe no es suficiente, y si vuelvo a caer, o qué tal que Dios ya no me va a perdonar, porque una y otra vez, ¿qué tal que Dios ya se cansó de mí? Sí, hermanos, en algún momento todos lo llegamos a pensar. Pero miren, hermanos, aquí es donde Pablo responde a estas inquietudes con una de las verdades más grandes para el creyente por el Evangelio, y es la adopción. Dice Romanos 8:14, porque todos los que sois guiados por el Espíritu, ¿estos qué? Somos hijos de Dios. ¿Quieres ponerlo? Sería el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La adopción. Notemos, hermanos, no dice todos los que ya no vuelven a pecar son hijos de Dios. No dice tampoco todos los que ya alcanzaron la perfección son hijos de Dios. Tampoco dice todos los que nunca tienen dudas son de Dios. Dice los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. La evidencia, y miren, hermanos, mucha claridad aquí, la evidencia de la vida en el Espíritu o de la obra del Espíritu en nosotros no son las acciones, no son las obras, es la dirección. Porque el gobierno de nuestra vida nos da una dirección. La palabra, amén, amén, miren este sí. La palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. O también cambiar dirección de la mente, es lo que se define como arrepentirse. El creyente puede tropezar, pero ya no quiere vivir lejos de Dios. Puede caer, pero el Espíritu Santo produce en él un arrepentimiento y un deseo creciente de volverse al Padre. Somos guiados, somos motivados. Además, Él ilumina nuestro corazón. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la adopción es un privilegio, pero también es una identidad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto es, hermanos, lo que nos caracteriza. Esto es lo que pues nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El contexto de la adopción es legal, es un asunto legal que utiliza el apóstol Pablo. El hijo adoptado recibe un nuevo nombre, una nueva familia, una nueva herencia, todos los derechos de un hijo legítimo. Su antigua condición queda legalmente atrás. Hermanos, Dios no solamente nos perdonó, nos hizo parte de su familia, canceló nuestras deudas, nos sentó a la mesa con Él, nos quitó el castigo, nos dio una nueva identidad y el Espíritu Santo trabaja todo el tiempo en esta identidad para ser como Jesucristo. Ojo, muchos creyentes, aunque han sido adoptados, sí dicen que son hijos de Dios, pero siguen sin tener una confianza al Padre. Oran con miedo, oran con duda,
sirven con ansiedad u obedecen para sentirse aceptados. Hermanos, es que el Espíritu Santo está trabajando no para que nos convirtamos en hijos, sino que ya somos hijos que estamos aprendiendo a vivir como los hijos que somos. Porque aunque estamos, no disfrutamos de todos los beneficios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos mueve al arrepentimiento, nos da confianza para acercarnos al Padre, nos sostiene en medio de las pruebas, continúa formando en nosotros el carácter de Cristo. Cuando tú pecas, claro, hay pecados de los que somos conscientes y hay pecados que no somos conscientes. Pero cuando tú pecas conscientemente, ¿qué haces? ¿Andas como si nada? ¿O buscas a Dios con vergüenza, con dolor? Sí, el hijo falla, pero sabe dónde está su padre. El hijo busca al padre. Hermanos, este cambio de dirección es la evidencia más clara de que somos hijos de Dios. De que cuando hemos cometido un pecado, uno se voltea hacia la dirección correcta y le dice al Señor: Dios, he pecado. He pecado. Una persona que no tiene al Espíritu Santo comete un pecado y simplemente le da igual. Exacto. Porque no hay una fuerza que lo lleve en la dirección correcta, que es hacia el Padre, a confesarse. Este es el regalo de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que la iglesia, en realidad somos una familia. Y tenemos que conocer bien a nuestro Padre. Tristemente hay que decirlo, hermanos, pues la mayoría de las iglesias, y hasta protestantes, y la Iglesia Católica, por supuesto, creen en un Dios que cuando nosotros pecamos se enoja, que cuando nosotros pecamos nos castiga, que cuando nosotros fallamos Él se decepciona, que cuando no hacemos lo correcto Él nos descalifica. Hermanos, tal vez has sido muy consciente y llevas años intentando cambiar, querer ser mejor. No vas a poder. A lo más que te alcanza es convertirte en otro fariseo. Porque eso es lo que hicieron los fariseos. No alcanza para más cuando el hombre lo hace. Damos gracias a Dios de que el Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros. Ocuparnos de cómo va, vamos a ver cómo va este hermano, ya lleva 5 años en la iglesia y mira nada más, todavía con qué cosas anda. No, tenemos que ocuparnos de nosotros. Tenemos que ocuparnos de nosotros. Y yo te pido que solamente pienses en lo siguiente. Mira hacia atrás, a los años. ¿Cuánto el Señor te ha cambiado? No me lo contestes. ¿Cuánto el Señor te ha cambiado? ¿Cuánto el Señor te ha afirmado? No has sido tú, ha sido Él. Y si seguimos, hermanos, con esta confianza, pasarán los años y alguien te va a decir: oye, hace mucho que no te veo, oye, te veo diferente, oye, ya eres diferente. Que tú no digas: no, es que estoy en terapia y fui con José Luis, ya sabes que él es picudo. Sino que digas: ha habido cambios, cambios buenos. Pero estos cambios han sido la obra del Espíritu Santo en mí, porque está trabajando para convertirme en el modelo de Jesucristo. No te desanimes, porque no te puedes comparar con otro hermano. Es que el hermano, él sí, mira qué hace, yo no. Mira él cómo sí se controla, yo no. Mira cómo él piensa, yo no. O sea, no te tienes que parecer a los demás, o sea, vas a salir otro igual. Tenemos que ser como Cristo. Dejemos que Cristo, que el Espíritu Santo haga en nosotros su obra perfecta. Pongámonos de pie. Cierra tus ojos.
Dios, hermanos, no está buscando personas que aparenten ser espirituales. Forma hijos que se parezcan a Jesucristo. Agradece al Espíritu Santo que está haciendo una obra en ti y tal vez de forma dolorosa, como en el caso de Alex Campos que poníamos como ejemplo. Gracias, Espíritu Santo, porque en todos haces una obra. No dejes, Señor, no dejes que por mirar nuestros esfuerzos frustrados, por mirar nuestros cambios morales, dejemos de mirar tu gracia, dejemos de mirar tu poder. Danos paciencia, porque tú quieres cambios perfectos para nosotros. Y creemos por fe que los estás haciendo y los seguirás haciendo en nosotros. Miramos a nuestros hijos y quisiéramos que fuesen mejores, pero tú harás en ellos la obra perfecta. Miramos al esposo, a la esposa, a los hijos o a los padres, o incluso nos miramos frente al espejo y quisiéramos ser mejores. Tal vez nos decepcionamos nosotros porque caemos una y otra vez, porque seguimos siendo pues pecadores, débiles, pero el trabajo es tuyo y tú lo harás perfecto. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.